Vamos a compartir. Acá está. Bien. El tema de hoy, chicos, es simple past, pero en forma interrogativa. Una disculpa, me equivoqué de diapositiva. Ok, hay que tener un poco de cuidado porque en inglés hay diversas formas de hacer preguntas. Sobre todo depende de, pues, de cómo se esté manejando. Porque recordemos que tenemos verbos auxiliares. Hay formas de hacer las preguntas comenzando con el verbo auxiliar, que recuerden que dependiendo, pues el tiempo puede ser el verbo to be en presente, el verbo do, to do, que empezaremos con do you o con that si es tercera persona. Ya el verbo to be is, are o am I, ¿no? Dependiendo de la persona. Y la otra forma de hacer preguntas pues es utilizando WH questions. Bien, y empezamos con lo más sencillo por aquellos que tengamos mala memoria. El pasado simple. Recordemos que tenemos verbos regulares e irregulares. Aquellos regulares son a los que simplemente se les agrega la terminación ed, como se ve en los ejemplos, ¿no? Walk, walked. Recuerden que debe sonar la letra D. La letra E generalmente es pues muda, ¿no? No se oye. Sin embargo, por cuestiones gramaticales verbales en el español, solemos pronunciarla la mayor parte de las veces, pero con práctica se suele arreglar ese detalle. Bien, hay algunas leyes o reglas gramaticales básicas, ¿no? Si termina en Y, no hay ningún problema, como play o stay, simplemente agregamos la ed. Sin embargo, en algunas otras ocasiones, como en study, si hay que hacer algunas excepciones a la regla y se agrega la i latina con la terminación ed. Espero que esto les sirva para recordar un poquito sobre las reglas gramaticales de verbos regulares e irregulares. Hacemos a lo que nos interesa. WH questions. Bueno, recordamos algunos básicos. What, where, who, which, why, when, whose. Podría ser whom también. Pero como les he mencionado más de una vez, no estamos tan acostumbrados en español a preguntar el aquí en el whom, a utilizarlo. Sin embargo, es un WH question muy utilizado en inglés. Ok, pasemos a lo que nos interesa. Su forma interrogativa. Bien. Empezamos con lo más básico. En este tiempo, en el pasado simple, la forma más sencilla de preguntar es con do, con el auxiliar do, que cambiaría a did sin importar si es primera o tercera persona. Entonces, por eso comenzamos con estos ejemplos. Did I close? Did you close? Did he close? Did she close? Did it close? Did we close? Did you close? Did they close? Bien, recordemos importante el verbo en su forma ya en pasado en did nos implica que la oración ya está en pasado simple. Por eso es que el verbo se mantiene pues en su forma básica, ¿no? Sin conjugar, digamos en forma simple. Entonces esas son situaciones básicas que nunca debemos de olvidar. Y bueno, como se habla en pasado, son situaciones que ya sucedieron y no está de más un poco de vocabulario, expresiones de tiempo, time expressions, last night, last Saturday, last week, last weekend, last year, last month, 10 minutes ago, an hour ago, 3 days ago, a week ago, a month ago, a year ago, yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening,
the day before yesterday. Bien, ahora sí. A introducir, pues, las WH question haciendo las preguntas. Pasemos a la siguiente diapositiva, chicos. To create a WH questions, start with the WH word, then add did or didn't for a negative question. Then the subject, a person or a thing that does the action, followed by the base form of the verb and only the add the rest of the sentence. Ok, ¿qué nos dice? Que empecemos con el WH question, luego el auxiliar did y después el sujeto. Y tenemos ahí los ejemplos. Tenemos dos ejemplos, uno con what y otro con why. Why didn't it rescue me? Y en el que acabo de leer, igual que en el otro ejemplo con what, recomendé o recordé que no olvidemos que el verbo va en su forma básica. El que nos dice que está en pasado es el auxiliar did. Entonces, los ejemplos, what did I, what did you, what did we, what did they, what did he, why didn't I, why didn't you, why didn't we, why didn't they, why didn't she sell the house, rescue me. Alfredo, ¿nos podría hacer un ejemplo con what y no sé, tal vez el verbo comer, preguntándonos qué comiste ayer? What it, bueno, sería what did ¿Sí? do you eat? What did you? Ya no What did metan you, otra. What did you eat? what you did eat? Ya, el complemento de la oración serían las time expressions, esas que mencioné. Podría ser yesterday, last week, an hour ago, ¿no? Para no tener una limitación por gramática. Ok, Bien, entonces estuvo bastante bien el ejemplo. Sandra, ¿podría hacer una oración utilizando play? Preguntando con what. Si usted gusta otro, pero con what sería el ejemplo más sencillo para que sigamos el mismo ejemplo, ¿no? Y nos vayamos familiarizando. What did you play? Ajá, ok. What did you play the Saturday? On Saturday, ok. Alfredo, ¿le podría responder la pregunta? I play my guitar. Ok, I played my guitar. Perfecto. Yo toqué mi guitarra, ¿no? Recordemos que play tiene las dos acciones en español. Alfredo, ¿le podría repetir o hacer una nueva pregunta a la compañera para que la responda? What did you want the life? For life, ajá. ¿Qué querías para la vida, no? Bueno, quedémonos con la básica, con la primera que le hizo es un poco más sencilla, ¿no? What did you eat yesterday? ¿Qué comiste ayer? Sería I ate. I ate, perfecto. I Es un ate verbo soup. regular, perfecto. Uno regular y uno irregular, más que bien. Sí, si se dan cuenta una vez teniendo las nociones básicas del tiempo pasado simple, simplemente es ocupar los auxiliares o el WH question y es bastante sencillo. De hecho, las actividades que se programaron en Classroom son muy similares, ¿no? Aquí lo que más se nos llega a complicar
pues es recordar que una vez que se trabaja el auxiliar did en pasado, ya no hay necesidad de modificar el verbo, ¿no? Son como los detallitos que como buen mexicano se nos olvidan. Digo, ningún idioma es tan sencillo, ¿no? Pero sí. Ok, y si no me equivoco, tenemos otras preguntas. Vean. Ahora, ocupando diferentes question words. When did you buy that sweater? Why did the computer break down? How long did the train journey take? Why didn't you tell me about the accident? Ok, ¿qué pregunta? Alfredo, ¿alguna idea de qué dice la primera pregunta? Es cuando, la primera es cuando tú compraste ese suéter. Ajá, sí, bueno, hay que tener un poco de cuidado, aunque la traducción está bastante bien. En español le llamamos suéter, pero realmente le quitamos la ER y sweat es sudar. Entonces la traducción más correcta sería sudadera. Es realmente una sudadera, porque te hace sudar. Okay. Aunque no sé si exista realmente la palabra suéter en inglés, pero es una sudadera. Son situaciones que vamos viendo en una traducción incorrecta al español, ¿no? Bien, Sandra, la siguiente, ¿alguna idea? Dice, ¿por qué tu computadora está breakdown? Breakdown es descomponerse, es un verbo compuesto. Es como decir, ¿por qué tu computadora se descompuso? Ajá. La Mm, siguiente, how long did the train journey take? Ok. Al hablar de how long, mm, long en estos casos, long no solamente se traduce como longitud, que sería lo más esperado hacia la idea que nos hacemos con long, sino también se puede referir a tiempo. ¿Cuánto duró? Un journey es un viaje. El viaje o cuánto dura el viaje en tren. Como está en pasado, pues es cuánto duró. Y a la última. Why didn't you tell me about the accident? Esta ya es negando. Igual que la de why que está arriba. Why didn't you? ¿Por qué tú no me dijiste acerca del accidente? De hecho, creo que en las actividades hay algunas de realizar la pregunta, ¿no? En las que se propusieron. Bien, pasemos a la siguiente, que creo que es la última. Ok, aquí tenemos de forma más visual cómo hacemos las preguntas. Recuerden que les comenté que hay varias formas de preguntar. En este caso, lo primero que sí que vimos es cómo preguntar utilizando el auxiliar do. Sin embargo, podemos utilizar el verbo to be, sobre todo cuando lo conjugamos con acciones que estábamos haciendo en pasado. Pero es otro tiempo muy similar. Sin embargo, no está de más el ver que es posible hacer preguntas de las dos formas, porque sigue siendo pasado. Who was I? ¿Quién era yo? Who were you? ¿Quién eras tú? Who were they? ¿Quiénes eran ellos? Where was I? ¿Dónde estaba yo? Where were you? ¿Dónde estabas tú? Why were you? ¿Por qué estabas tú? Podría ser. Why were you playing? Pero repito, eso ya es otro tiempo diferente, ya es pasado continuo. Sin embargo, les repito, debemos tener los conocimientos de que es posible hacer ese tipo de preguntas. Por eso esto lo dejé hasta el último, para que no lleguemos en algún momento a causar una confusión de
del por qué también se traduce como pasado, porque también corresponde al pasado. Y ahora sí, con eso terminamos, chicos. Ya saben que siempre hay de las referencias de dónde se toma la información, por si gustan consultar las páginas. Recuerden que en internet hay sin fin de información. Hay muchos cursos gratuitos, hay muchos tutoriales. Mientras se siga la línea de trabajo son pues válidos, ¿no? Ok,